Vamos a dejar al magistrado que va a redactar la sentencia, don Gabriel Ortiz. Tiene la palabra, magistrado. Muchas gracias, presidente. La decisión, la fechada día 23 de diciembre del año 2021, en Linares, y es del siguiente tenor. La segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, integrada por los jueces Cristian Adresola Heria, quien preside, Mauricio Leighton Salas y Gabriel Ortiz Salgado, reunidos para valorar la prueba rendida en el juicio con apego al contenido incriminatorio indicado en la acusación fiscal y particular, y teniendo presentes los cargos formulados, lo penalmente relevante al caso que nos ocupa, las alegaciones que formulan los intervinientes y lo dispuesto en los artículos 297, 339 y 340 del Código Procesal Penal, junto a las normas sustantivas pertinentes, permiten a estos magistrados llegar al convencimiento de que se dieron por justificados los siguientes presupuestos fácticos. Primero, respecto a los hechos acreditados, que conforme a la prueba de cargo presentada durante el juicio oral, solo se ha logrado acreditar el acaecimiento de los siguientes presupuestos fácticos. 1. Desde el mes de marzo de 2020, Norma Isabel Vázquez Soto mantuvo una relación sentimental con Gary Aarón Valenzuela Ramos, siendo ambos miembros de Carabineros, ella con el grado de carabinero y él como subteniente. 2. Dicha relación tuvo un quiebre en el mes de julio de 2020, cuando el acusado intentó mantener relaciones sexuales forzadamente con Norma Vázquez, lo que conllevó a que esta última efectuara una denuncia en su contra, produciéndose a consecuencia de ello el alejamiento del servicio para Valenzuela Ramos. 3. Que posterior a estos hechos, el imputado, de manera reiterada, acosó a la víctima mediante llamados telefónicos y a través de mensajería instantánea. 4. Es así como el día 21 de agosto de 2020, mientras Norma Vázquez Soto se trasladaba a la ciudad de Linares en compañía de compañeros de trabajo desde la ciudad de Santiago, como en días anteriores a esa fecha, mantuvo contacto vía mensajes de WhatsApp con el acusado, en la que ambos acuerdan reunirse en la comuna de Linares una vez que ella llegara. 5. Ambos, al momento de reunirse, se dirigieron en primer lugar a un cajero automático ubicado en el Banco Estado de esta comuna, con el fin de retirar dinero, para luego concurrir al motel Eclipse de Luna, ubicado en Camino Real sin número con Callejón Las Vegas de la comuna de Linares, donde arrendaron una habitación. 6. En el interior de esta, en horas de la mañana del día siguiente, 22 de agosto de 2020, el imputado Valenzuela Ramos golpea a la víctima en la cabeza con un extintor de incendios que tenía en su vehículo, provocándole un traumatismo encéfalo-craneano cerrado consistente en fractura fragmentada de cráneo, fractura de calota y base de cráneo, hemorragia subaracnoidea extensa, lesiones de tal entidad que le causan la muerte de manera inmediata. 7. En forma previa a las lesiones descritas, Valenzuela Ramos agredió a Norma Vázquez provocándole diversos traumas, consistentes en una infiltración hemorrágica sobre la ceja izquierda, con voluminoso hematoma bipalpebral del lado izquierdo, equimosis y escoriaciones en el dorso nasal, edema en el párpado del lado derecho, equimosis digitiformes ovaladas violáceas, de márgenes difusos en ambos brazos por cara anterior a derecha y por cara posterior en el izquierdo, y también una equimosis con una discreta erosión sobre la cadera izquierda. Además, en ambos muslos se encontraron igualmente equimosis digitiformes en cara medial en el muslo derecho y por cara anterior en el izquierdo, y finalmente, dos zonas de escoriación, una rojiza en la cara medial del codo izquierdo, lesiones con alto grado de probabilidad se generaron a partir de un intento de agresión sexual, todas lesiones provocadas en vida y en forma previa al ataque mortal con el extinguidor que causó casi en forma inmediata su muerte. 8. Finalmente el acusado traslada el cuerpo de Norma Vázquez hasta su automóvil, le ingresa en el portamaletas de este para inmediatamente intentar abandonar el lugar donde se encontraba. Cabe ser presente que para establecer los presupuestos fácticos consignados se ha tenido en consideración toda la prueba rendida en juicio, en especial
lo expuesto por los testigos Mauricio Cartes y Hernán Montesinos en relación a las diligencias policiales realizadas en el sitio del suceso, evidencia encontrada, empadronamiento de testigos y diligencias investigativas posteriores. Estas últimas que decían en relación a la relación existente entre la afectada y el acusado. De la misma forma, relevante ha sido lo declarado en estrados por la testigo Claudia Osorio, en relación a la concurrencia del acusado en compañía de Norma Vázquez Soto, al motel Eclipse de Luna de la comuna de Linares, y en especial cuando Valenzuela Ramos se aprestaba a hacer abandono del referido inmueble, en horas de la mañana, y las condiciones en las que se encontraba la habitación en la cual habían estado. Relevantes son también las declaraciones entregadas por familiares y amigos cercanos de Norma Vázquez, quienes dieron cuenta de la relación sostenida por esta con el acusado, las características de la misma y los episodios ocurridos en él. De igual forma, resultaron de relevancia las conclusiones vertidas por dos de los peritos de cargo, Franklin Colina Bermúdez y Vivian Bustos Vaquerizo, que permiten determinar las consecuencias lesivas del hecho y corroborar la dinámica en el sitio del suceso. Segundo, que en cuanto a la calificación jurídica, este tribunal estima que los hechos descritos en los puntos 1 al 6 del considerando anterior completan típicamente el delito consumado de femicidio, previsto y sancionado en el artículo 390 bis, inciso segundo del Código Penal. Tercero, que en cuanto a la participación de la misma prueba producida en juicio, fluye que el acusado Gary Aarón Valenzuela Ramos le ha correspondido participación como autor en el hecho señalado precedentemente conforme lo dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal. Cuarto, que en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal inherentes al hecho punible, el tribunal resolvió lo siguiente. 1. En relación al agravante del artículo 12, número 1 del Código Penal, esto es, haber cometido el delito con alevosía, estimamos que no se ha justificado porque correspondía a la existencia de un actuar del encartado encubriendo su verdadera intención, por cuanto de la descripción fáctica planteada por la parte acusadora, a saber, haber fraguado un engaño, no hay elementos que den cuenta de esta planificación encubierta o solapada por parte del acusado, sino que correspondía a un encuentro previamente acordado por ambos, sin otros elementos que hayan acreditado tal planificación y ánimo alevoso por parte de la gente. Además, por otro lado, la dinámica de la agresión realizada en la víctima, planteada por los peritos Franklin Colina y Vivian Bustos, dan cuenta de que en primer lugar existieron agresiones frontales en la afectada, golpes en su rostro, las cuales provocaron lesiones, pero no de carácter mortal. Y si bien pudo dejarla disminuida, la agresión realizada con el objeto contundente extintor forma parte de la misma agresión, culminando con ella la acción homicida realizada por el acusado, no existiendo otra evidencia de que el estado de indefensión en que se encontró Norma Vázquez fue el motivo decisivo del ataque y que, de no haber existido aquella, no se habría producido. 2. En relación con el agravante del artículo 2, número 5 del Código Penal, esto es, obrando con premeditación conocida, se estima que no concurre la agravante señalada previamente, ya que no se puede desprender de las pruebas rendidas por los acusadores que el encartado haya planificado o pensado reflexivamente el hecho antes de ejecutarlo, madurando su idea, sea esperando la oportunidad preconcebida, o sea, escogiendo los medios con que llevará a cabo su propósito. Si bien, según lo declarado por el testigo Alfonso Soto, Gary Valenzuela habría manifestado que se iba a vengar, pero no es posible colegir de esta situación que el acusado reflexiona, medita, piensa y decide la perpetración de este ilícito. No hay elementos que nos permitan sostener que, perseverando en la decisión tomada, pero antes de iniciar la ejecución del hecho típico, el acusado haya discurrido sobre la forma de poner por obra su propósito, seleccionando los medios, escogiendo el momento y el lugar apropiado, y en general, trazando un plan de acción para realizar su designio, revelador de una resolución firme e invariable durante el lapso que media entre ella y la ejecución del hecho. Por otro lado, el ir a buscar al vehículo el arma homicida durante la madrugada del día 22 de agosto de 2020 no permite concluir que haya planificado ejecutar de tal forma la agresión, ni tampoco en qué momento se procuró de la misma. Tampoco el hecho de haber llegado a la comuna de Linares horas antes de la llegada de Norma Vázquez, concurriendo a las cercanías del domicilio de esta, nos permite concluir la existencia de esta premeditación, toda vez que no resulta posible vincular esa búsqueda del domicilio familiar a la forma en que finalmente se ejecutó el hecho. 3.
En relación con la agravante responsabilidad del artículo 394, número 4 del Código Penal, el tribunal ha considerado concurrente la citada agravante especial, esto es, ejecutar el delito en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima, debido a que, de la prueba incorporada al juicio, principalmente las declaraciones dadas por amigos y compañeros de Norma Vázquez, como también la de sus familiares, y que dicen relación al contexto de la relación sentimental entre el acusado y la fallecida, la que tenía como característica ser una relación tóxica, concluida en el mes de julio de 2020, producto precisamente de una agresión de carácter sexual a la víctima, quien realizó incluso la denuncia por estos hechos. Las reacciones que tuvo inmediatamente por esta situación el acusado, los acosos reiterados por parte de este, por vía telefónica y a través de mensajes vía chat, para que no solo no realizara la denuncia, sino que además para retomar la relación que habían tenido. Se ha acreditado igualmente, y previo a los hechos de agresión sexual, la ocurrencia de episodios de violencia física en Norma Vázquez, como asimismo variadas acciones constitutivas de violencia psicológica en su contra, como por ejemplo, revisar sus conversaciones en su celular, efectuar escenas de celos constantes, suplantarle a su teléfono para hablar con cercanos, a ella, o para sacar información relativa a su persona. Todas estas cuestiones demuestran la real ocurrencia de una constante de violencia, la cual ha debido producirse en base precisamente a la relación que entre ellos existía. Quinto, en cuanto a la demanda civil, esta será acogida en los términos que se indicarán en la sentencia definitiva al resultar procedente conforme lo dispone el artículo 2314 del Código Civil. Sexto, que en coherencia con lo consignado precedentemente, la decisión de este tribunal es la de condenar al acusado Gary Aaron Valenzuela Ramos como autor del delito consumado de femicidio, previsto en el artículo 390 bis, inciso segundo, del Código Penal, en perjuicio de Norma Isabel Vázquez Soto, y acoger la demanda civil deducida por Zenón Vázquez Ganga y Norma Soto Ganga. Acordada con la prevención del magistrado Leyton Salas, quien estuvo por encuadrar los hechos acreditados que justifican el delito de femicidio en el artículo 390 ter del Código Penal, bajo la hipótesis primera, y ajustar el enjuiciamiento a tal disposición. Ello por cuanto estima que no se aportó, por quien correspondía, los elementos que pudieran llevar a este juez a inferir el elemento subjetivo que precisa el artículo 390 bis del mismo cuerpo, que fuera invocado en la calificación propuesta por la acusadora, que precisa que el acusado procedió determinantemente en razón de tener o haber tenido con la víctima una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, no al menos en el entendido que la conducta desplegada por el acusado haya sido motivada a causa o debido a tal relación. Se fija para la comunicación de la sentencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la ley 21.394, la audiencia el próximo día 5 de enero de 2020 a las 12:30 horas, quedando desde ya debidamente emplazados los intervinientes. Redactará la sentencia el magistrado que nada, Gabriel Ortiz Salgado, y la prevención su autor. El RUC de la causa es 20-10044-190-0, RIT 114 del año 2020. Eso es, presidente, el veredicto. Bien, gracias. Habiéndose entonces comunicado una decisión condenatoria y conforme a lo dispuesto en el artículo 343 del Código Procesal Penal, se abre debate respecto de las circunstancias ajenas al hecho punible y demás factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena. ¿Ya? Entonces, primero le damos la palabra, van a incorporarse los documentos, si es que hay alguno, y luego las peticiones y alegaciones. Fiscal, ¿va a incorporar algún documento? En silencio. Sí, no, su señoría, por lo que vamos a exponer, no vamos a incorporar documentos. Bien. El creyente. Tampoco, magistrado. La defensa. Sí, señoría, vamos a incorporar un documento que ya fue enviado al correo del tribunal y que está ofrecido como prueba compartida con la Fiscalía. Adelante. Gracias, señoría. ¿Me pueden confirmar si lo ven? Sí, lo vemos. Ya. Esta es la copia del extracto de filiación y antecedentes de nuestro representado,
que fue acompañada a la carpeta de investigación por el propio Ministerio Público. Dice, extracto de filiación y antecedentes, nombre Caridad Aarón Valenzuela Ramos, cédula de identidad o rol único. 18 de diciembre de 1993, 2753, registro del año 1993, estado civil soltero, domicilio Parque Almagro, 776 Maipú. Registro general de condenas aparece sin antecedentes, extracto de filiación, y respecto de las condenas por actos de violencia intrafamiliar, sin anotaciones. Y finalmente, al final aparece el comprobante de los documentos obtenidos desde el registro civil, que es la clave con la cual se puede obtener. Ese sería, señoría, el documento que esta parte va a incorporar. Bien, se tiene por incorporado por medio de la lectura y la exhibición. Bien, ahora entonces damos la palabra al Ministerio Público para que plantee las alegaciones. Gracias, su señoría. Bueno, nosotros en nuestra acusación habíamos hecho mención a 3 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, las 3 agravantes y considerando que no concurre ninguna circunstancia atenuante. De hecho, por eso no hemos presentado el extracto de filiación, porque más allá de que aparezca sin ningún tipo de condena, en el contexto en el que se ha dado este delito, creemos que es aún más claro la improcedencia de dicha circunstancia modificatoria. Cuando el legislador ha establecido la atenuante de la irreprochable conducta anterior como parte de una política criminal o una política de persecución penal, reconociéndole a ciertas personas una irreprochable conducta, tiene esto por finalidad, su señoría, que efectivamente se pueda acreditar o incluso desvirtuar, como lo estamos haciendo nosotros en este caso, que el imputado claramente no ha tenido una irreprochable conducta anterior. Es así que el mismo tribunal ha dado por establecido los hechos relacionados con la denuncia de abuso sexual o de tentativa o una violación frustrada, como lo dijera el querellante también, respecto del mismo acusado. Esto, su señoría, tal vez pudiera parecer arbitrario de parte del Ministerio Público, toda vez que en general, cuando se trata de personas que tienen un extracto sin antecedente, casi como que automáticamente se reconoce la atenuante del artículo 11, número 6. Pero en verdad no es así. De hecho, en los delitos sexuales reiterados, más allá de lo que el tribunal pueda estimar, en ese sentido, cuando se ha logrado establecer una circunstancia repetitiva de vulneración de ciertos derechos en ese contexto de delitos sexuales en contra de una persona, el Ministerio Público nunca reconoce la atenuante del artículo 11, número 6. Se reconoce solamente cuando se trata de un hecho y cuando se trata de un hecho aislado, o sea, un único hecho en definitiva, o cuando la persona ha tenido investigaciones que no han tenido mayores consecuencias jurídicas. Sin embargo, incluso en los delitos de violencia intrafamiliar, cuando son reiterados, no podríamos partir reconociendo la atenuante del artículo 11, número 6, cuando se trata de hechos que de manera reiterada, bueno, se vuelve a repetir la misma palabra, pero que en definitiva dan cuenta de una conducta negativa en distintos ámbitos, sexual, violencia intrafamiliar y en este caso en un delito de femicidio, cuando se ha podido establecer que de parte del imputado había un contexto de violencia y uno de esos hechos en concreto era la denuncia formulada por la víctima en materia o sea, en lo que dice relación con un delito de connotación sexual. Por lo tanto, señoría, malamente nosotros podríamos decir que en este caso que dice relación con la muerte de la misma víctima que fue objeto de una tentativa de violación, el imputado que fue el agresor de ella en vida sea hoy día considerado con una conducta irreprochable. Por lo tanto, nosotros creemos que esa atenuante de ninguna manera concurre y de hecho no la reconocimos tampoco en nuestra acusación.
Me voy a adelantar en ese sentido, su señoría, a las alegaciones que ya había adelantado en su alegato la defensa en cuanto a la atenuante de colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos. Yo lo sostuve desde el principio. Todo lo que nosotros pudimos acreditar durante este juicio fue con independencia de lo que haya dicho o haya hecho el acusado. Hay un solo evento donde, de acuerdo a la declaración de don Mauricio Cartes, el imputado de alguna manera entrega una información que es donde habría botado las ropas, una de las cuales tenía restos de sangre. Sin embargo, esas son las circunstancias, su señoría, no alcanza para decir que por eso a colaboración se esclareció el hecho materia de esta acusación, de este juicio, y que él colaboró sustancialmente. O sea, si no hubiésemos tenido esas evidencias, habríamos llegado al mismo resultado. ¿Por qué? Porque la evidencia, de hecho, la chaqueta no se encontró nada, en el pantalón se encontró ADN de la víctima, pero también teníamos ADN del imputado y de la víctima en el extintor, habían manchas de sangre también, una mezcla en el interruptor de la habitación. Por lo tanto, de ninguna manera eso habría sido aquello que sustancialmente nos permitió el esclarecimiento de estos hechos. Nosotros creemos, su señoría, que al imputado no le favorece ninguna circunstancia atenuante por lo ya referido, y la circunstancia agravante está dado por este contexto de violencia que el mismo tribunal reconoce, y que no solamente fue la denuncia del abuso sexual que se realizó en la ciudad de Santiago, sino que toda esta relación tóxica a la que hace mención el tribunal en su propio veredicto como parte de los elementos que se dieron por acreditados, y que dan cuenta de celos, golpes y una serie de actos de violencia, o como lo dijimos nosotros en nuestro alegato de clausura, explosiones de violencia que el imputado mantenía con la víctima. Desde ese punto de vista, entonces, considerando que concurre ninguna atenuante y solamente una circunstancia agravante, que es la especial del artículo 394, número 4 del Código Penal, estimamos, su señoría, que debe imponerse la pena solicitada por el Ministerio Público en la acusación. Esto es la de presidio perpetuo calificado, que es conforme al artículo 68 del Código Penal, en el juego de atenuantes y agravantes, es la que corresponde aplicar, porque habiendo una sola circunstancia agravante, debe imponerse la pena en el grado más alto, que es precisamente el del perpetuo calificado. Eso nada más, su señoría. Gracias. Querellante. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, habiendo el tribunal llegado a un veredicto condenatorio por la figura típica planteada por la Fiscalía y esta parte querellante, en la cual concurre desde ya la agravante especial del artículo 394, y entendiendo, y acá respecto de la eventual atenuante del 11 número 6, solo diremos que más allá de que pueda entender este tribunal, y como también debemos reconocerlo, ha discutido un montón de veces este abogado, puede ser objetiva al hecho de no tener una condena en su extracto, condena anterior en su extracto. Lo que sí le pediré al tribunal es que respecto de esta compensación racional, tomemos en consideración, y se deberá tomar en consideración, el hecho de que estamos ante una persona de 26 años de edad, que había estado 4 años en la escuela de carabineros y por lo menos 1 año y medio como carabinero, por tanto prácticamente toda su vida adulta alcanzó a estar en ese cuerpo donde exige sin duda alguna esta irreprochable conducta. Sin embargo, esa misma característica de carabinero fue lo que evitó que él pasara como cualquier chileno detenido con una denuncia flagrante de un delito
tan complejo como una violación frustrada, entiende esta parte, o al menos un abuso sexual en donde se tienen las pruebas que en el 99% de las oportunidades no se tienen. Una grabación donde está su propia voz reconociendo haber realizado dichas acciones. Y en ese contexto, probablemente de haber operado Carabineros como debió operar con él, sí tendría una condena el día de hoy en su extracto. Pero más allá de aquello, la agravante que ha sido acreditada debidamente parte de la base de que esta persona, de que hoy día, cierto condenado, atacó, no en una oportunidad, sino que en distintas oportunidades, tanto física como psicológicamente, a la víctima. En eso se basa la agravante. Por tanto, ya habla de una conducta que en sí el propio ordenamiento jurídico la sanciona. Por tanto, al momento de compensar racionalmente, creemos que evidentemente, tal como lo ha dicho siempre la doctrina y la jurisprudencia, ¿cierto? Una atenuante y una agravante no son o no tienen el mismo peso per se. En este caso creemos que el agravante supera con creces la entidad que pueda tener un eventual 11 número 6 por parte del condenado. Señalar también, su señoría, que también nos vamos a adelantar en ese sentido, creemos que efectivamente no concurre la atenuante del 11 número 9, la colaboración sustancial. Creemos que en ningún momento de la investigación él coopera. Este supuesto dicho al carabinero de dónde estaba la ropa es completamente aledaño a los hechos propios de la causa. Es más, este propio tribunal en su veredicto, ¿cierto?, ha dado por probado los hechos que ha señalado en base a la prueba vertida en juicio y la prueba generada por el Ministerio Público y esta parte querellante. Es decir, en ningún caso ha tomado en consideración cierto aporte del imputado. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay un aporte real respecto de los hechos, no hay un aporte real, su señoría, respecto siquiera de la dinámica de los mismos. No olvidemos que él ha señalado no recordar. Básicamente, él dice que llega al motel, sale, está con ella y que, bueno, después de un momento se ve con ella sangrando y un extintor. Es decir, ni siquiera aporta ahí algún elemento que este tribunal haya podido tomar en consideración, y todo eso evidentemente a posteriori de la detención, que no podemos olvidar que duró más de 12 horas de búsqueda, y donde lo dijo el propio funcionario que lo detiene, él está escondido bajo unas ramas, 4 veces tienen que decirle Gary, 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 hasta que logran dar con él. O sea, él hasta el último momento intentó escabullirse, intentó, y de haberlo conseguido, evitar cualquier rastro o no dejar ni un rastro de su delito. No olvidemos que él intentó, y solo por terceros, no se pudo llevar el cuerpo de la víctima, y eso también es parte de los hechos dados por probados por el tribunal. Por tanto, en consideración a aquello, en consideración a que creemos que la agravante es sin duda de una mayor entidad y peso que un eventual atenuante, entendiendo que no existe ninguna otra, sumado al hecho, y esto también quiero solicitar, que la mayor extensión del mal causado, por lo general en los homicidios se toma en consideración por la evidente muerte, que probablemente entendamos todos que es el mayor desvalor de acción posible. Pero el tribunal dio por acreditado un nuevo intento de agresión sexual. Es decir, previo a darle muerte, además la agrede sexualmente, la golpea en reiteradas oportunidades en el rostro, la intenta forzar. Estas heridas en los muslos precisamente nos hablan de aquello, que es lo que ha acreditado y ha dado por acreditado este tribunal, lo que en sí mismo aumenta sin duda alguna el mal causado, la extensión de este mal causado. Y aquello no podemos obviarlo del hecho que es al menos la segunda oportunidad en que lo intenta. No podemos obviar del hecho que es en contra de una mujer
que había decidido y que le había dicho, y así se había comprometido, que no tendría relaciones sexuales con él más allá de un pololeo que ya estaba terminado. Es decir, incluso aquello en sí mismo es una mayor extensión del mal causado, ya que el irrespeto a su derecho a autodeterminarse, a su derecho a decir no, es en sí ya un mal mayor que el de la propia o el de la sola muerte. Por tanto, entendemos que ante una mayor extensión del mal causado, una agravante con mucha más potencia que incluso un eventual atenuante, creemos que la pena que se ajusta a derecho y la pena que corresponde no es otra que el presidio perpetuo calificado, su señoría. Gracias. La defensa tiene la palabra. Sí, muy brevemente, señorías. En primer lugar, se ha acreditado con documentación que aportó también el Ministerio Público, ofreció al Ministerio Público a lo menos, y que aportó esta defensa, el extracto de filiación sin antecedentes de Don Gary. Al respecto voy a citar textual el considerando 18 de la jurisprudencia del rol 1920 de fecha 25 de noviembre del año 2019 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que recoge más o menos la jurisprudencia normalizada en este punto, ¿no? Favorece a los acusados las circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 11, número 6 del Código Penal, acreditada suficientemente con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes agregados al proceso, que no registran condenas por crimen, simple delito o falta por fallo firme anterior al hecho que motiva la presente sentencia. De acuerdo a esta norma, se exige una conducta interior irreprochable, es decir, aunque suene obvio, exenta de reproches penal en el extracto. El requisito es puramente negativo y, por lo tanto, para gozar de la atenuación no es necesario que se demuestre que el sentenciado ha llevado una vida ejemplar o particularmente virtuosa, pues esto implicaría una actividad positiva. La jurisprudencia uniformemente ha reconocido la minorante a quien carece condenas por sentencias ejecutoriadas con anterioridad al actual juzgamiento y dictadas también con anterioridad al inicio de este, presupuesto que se satisface con la presentación del extracto de filiación de los acusados. Pero además, en el veredicto de este tribunal se ha generado una situación jurídica, pues el mismo tribunal ha considerado dentro de su veredicto todos los hechos anteriores que dicen relación con la víctima y los ha considerado en atención al delito en sí y a la manifestación del agravante. Es decir, ya han sido considerados para los efectos de la tipificación. Por lo tanto, esos hechos anteriores que han señalado tanto la Fiscalía como la querellante dicen relación con el tipo penal. No pueden servir para excluir la irreprochable conducta anterior, porque dicen relación con este delito, no con los otros. Y los otros además no están acreditados. El tribunal ha contenido esta habitualidad como agravante. Por lo tanto, estos hechos previos no pueden manchar la irreprochable conducta de mi representado porque son parte del delito. Respecto de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, esta atenuante tiene dos elementos. Un elemento subjetivo, que es la voluntad del imputado o acusado de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Esta voluntad de colaborar ha sido refrendada, no solo por decir dónde estaban los pantalones y su chaqueta en un basurero en Chillán en las primeras diligencias de la investigación a la Policía de Investigaciones, sino porque el día 24 de agosto él declara con lujo de detalles en el contexto de un sumario interno de Carabineros, reconociendo no solo el hecho. El 24 de agosto del 2020 es importante, es una fecha a recordar, porque aún cuando la fiscal haya dicho que no tuvo conocimiento de esta declaración, lo que habla muy mal de la inteligencia criminal en este país, puesto que los carabineros y los policías de investigaciones están sujetos a la supervigilancia y a la dependencia del Ministerio Público que tiene a cargo las investigaciones por estos delitos, ¿no? Además, son funcionarios públicos que en el conocimiento de la comisión de un delito están obligados a informar al fiscal. Pero nosotros le podemos creer a la fiscal,
pero no basta con creerle a la fiscal, porque esa declaración de la cual da cuenta doña Carla Leal Aquebeque existe efectivamente desde el 24 de agosto del 2020, prestada en detención de mi representado sin ninguna garantía constitucional. Ahora, quisiera llamar la atención sobre algo que me llamó la atención a mí como abogado, ¿no? Esta declaración donde él explica claramente, con lujo de detalles, que fueron al cajero del Banco de Estado en la plaza de Linares, que luego fueron al motel, que luego él realiza los hechos que ha reconocido desde el principio. Esto se declara el 24 de agosto. Y el 25 de agosto, el detective Carpes, con un oído privilegiadísimo, oyendo un WhatsApp, detecta un sonido de botones y él inmediatamente dice, este es el cajero de la plaza de Linares. Nosotros preferimos pensar que efectivamente esa declaración sí fue conocida por las policías. Y lo que diga la fiscal de que ella no la haya conocido habla muy mal de la diligencia investigativa, en primer lugar, y en segundo lugar, no ha sido probado por la fiscalía. Y esa declaración sí existía en las fuerzas policiales que dependen del Ministerio Público desde el día 24 de agosto del 2020. A eso, a la voluntad de cooperar, vamos a agregar que él declaró dónde estaban las prendas de vestir, declaró en un sumario administrativo reconociendo todos los hechos, voluntariamente ofreció la sangre que ha servido para todas las diligencias de compatibilidad de ADN, voluntariamente declaró ante el fiscal, voluntariamente reconoció todos los hechos ante los 4 o 6 peritos, cuantos hayan sido, y además, al principio de este juicio, se sentó frente a este tribunal y reconoció el hecho y la participación. Eso respecto de la voluntad de colaborar. Pero además entendemos que aquí hay un elemento objetivo. ¿Cuál es? Que esa colaboración sea sustancial. Y en ese punto, claramente, las muestras de sangre han servido para el cotejo de determinación de ADN de todos los peritajes que ha hecho el Ministerio Público. El peritaje psiquiátrico al cual nosotros solicitamos como defensa y que se accedió, y en esa entrevista de dos horas nuestro representado contó toda la historia con lujo de detalles, ha servido también para descartar la inimputabilidad. ¿Para qué decir que los pantalones que encontraron en un basurero no se habrían encontrado nunca, si él no lo dice? Y los pantalones tenían manchas pardo rojizas que eran compatibles con la víctima. Además, él entregó voluntariamente el reloj que generó el colapso de la madre de la víctima. Esas son pruebas que objetivamente el Ministerio Público ha usado en este juicio para acreditar los hechos. Lo mismo vamos a decir respecto de la declaración del 24 de agosto del 2020, ¿no? Es una declaración que nosotros estimamos que imposible que no haya sido conocida por los funcionarios a cargo de la investigación penal. Es imposible, ¿no? Finalmente, señoría, y tal cual como dijimos en nuestro alegato de apertura, estamos solicitando una pena ajustada a derecho. Entendemos que concurre un agravante, como ya dijo el tribunal, y concurren 2 atenuantes. Por lo tanto, el rango de pena, en donde puede el tribunal determinar la pena específica para este caso concreto, sin perseguir una pena ejemplar que haga jurisprudencia o que el público aplaude, ¿no? Algo que sea ajustado a derecho. No hay peticiones respecto de la ley 18.216 porque no son pertinentes. Entendemos, señoría, que nuestro representado se ha sentado en esta audiencia a reconocer el hecho y su participación. Por lo tanto, vamos a solicitar se le exima del pago de las costas. Y respecto de la demanda civil, nos estamos a lo ya señalado. Es todo, señor. Bien. ¿Réplica, fiscal? Sí, quisiera replicar su señoría porque qué pena escuchar información que se le está entregando al tribunal y que no sea ajustada a la realidad. Para empezar, su señoría, todas las muestras de sangre que se le tomaron al imputado, que fue una, en verdad, la muestra de sangre, fue autorizada judicialmente. Esta investigación nunca se hizo con la voluntariedad del acusado,
sino que si ya con la huida y el esconderse y el intentar llevarse el cuerpo de la víctima y que esto fue impedido en verdad por una tercera persona que no tenía nada que ver ni con él ni con la víctima, se logró esclarecer este hecho cuando él estaba escondido allá en Yumbel. O sea, nosotros el día 22 de agosto a las 4 de la tarde ya estábamos pidiendo la orden de detención, teníamos clarísimo quién era el autor de este delito. O sea, no necesitamos la declaración de él para saber quién era el autor de este delito. Luego, todas las diligencias se hicieron con autorización judicial, incluida la toma de muestra de sangre. El peritaje psiquiátrico fue solicitado por mí en la audiencia de formalización al Tribunal de Garantía y la defensa se allanó. Así que tampoco hay una colaboración sustancial en ese sentido de parte del imputado. Esa también fue una diligencia autorizada judicialmente. Que él haya dado su versión de los hechos, porque son versiones que él ha dado en distintas partes, la verdad es que no alcanza siquiera para una colaboración sustancial como lo pretende la defensa en ese sentido. El tema de las ropas, su señoría, y del reloj, vuelvo a insistir, nosotros el día 22 de agosto a las 4 de la tarde, incluso antes, ya sabíamos quién era. Teníamos claridad, estábamos esperando unas declaraciones, los reconocimientos fotográficos del imputado, además ya teníamos las cámaras de seguridad, me parece obviamente teníamos que esperar todos los análisis bioquímicos y los peritajes correspondientes, pero ya sabíamos quién era el acusado, ya sabíamos quién era la víctima, ya teníamos, incluso la doctora Vivian Bustos trabajó sin tener en consideración la declaración del imputado, y llega a la misma conclusión a la que llega el médico legista, que hizo la autopsia el mismo día 22 de agosto sin siquiera conocer al imputado, cuando la brigada de homicidios lo andaba persiguiendo o buscando, mejor dicho, allá en Yumbel. Por lo tanto, ¿de qué colaboración me está hablando para esclarecer sustancialmente estos hechos? Una colaboración sustancial. O sea, gracias al acusado nosotros pudimos aclarar este delito y sabemos que él es el culpable y quién es la víctima y cómo se produjeron los hechos dentro de la habitación número 6 del motel. Eso, su señoría, es irse completamente en la negativa de todo lo que nosotros aportamos y vimos durante este juicio. Es más, yo lo dije, cuando nosotros decidimos presentar a doña Carla Leal, fue para mostrarle al tribunal lo mentiroso que es el acusado. El acusado en el sumario, y aunque no me lo crea la defensa, yo no tuve conocimiento, menos la brigada de homicidios, de ese sumario hasta mucho después. En ese sumario yo supe a través de una conversación con doña Carla, no, miento, con el prefecto de la PDI, de Carabineros, que él había contado todo lo que había ocurrido dentro de la habitación. Pero a mí, el 20 de mayo, cuando declaró ante doña Marcela Larraín como su defensora, jamás se refirió al hecho. La declaración de él es el antes y el después, pero jamás el hecho propiamente tal. Entonces, ahí fue donde yo dije, y tengo una versión completa, me lo señaló, como dije una vez el prefecto, porque así es como se llevan las investigaciones, su señoría. A veces hay datos que surgen de la nada, como lo dijo don Alex Bustamante, estaba viendo las noticias y me di cuenta que era yo el que había trasladado al sospechoso hasta Chillán, y fui a verla a usted porque usted era la que estaba saliendo en las noticias en ese momento, y efectivamente fue así, porque las investigaciones no son como buscar con lupa las cosas, ¿ya? Como se muestra a veces a los detectives. A veces los datos surgen de conversaciones, de situaciones como las que estoy exponiendo. Y así fue. Y en ese momento yo incluí dentro de la acusación a doña Carla Leal. De hecho, la declaración del acusado es del 20 de mayo y la acusación yo la presenté el 12 de junio. O sea, 16 días después, aproximadamente 17 días después de que él hubiese declarado. Esa fue la última diligencia que se hizo en esta causa. Por lo tanto, señoría, colaboración sustancial no hay. En cuanto a la irreprochable conducta, por favor, su señoría, la irreprochable conducta es una atenuante de corte jurisprudencial, que hasta el día de hoy, lamentablemente, nuestros tribunales se conformen en muchos casos con que la irreprochable conducta es porque la persona no tiene antecedentes penales, pero durante un juicio han sabido de una y otra cosa que ha cometido el imputado,
es el momento de hacer valer que esa irreprochable conducta en verdad quedó desvirtuada. Eso no existe. Y no está fundada en los mismos hechos como lo dice el defensor. Está fundada en una denuncia previa. El hecho que nosotros estamos señalando está fundado en la situación de que efectivamente hubo una denuncia concreta por un delito de abuso sexual, pero el contexto de violencia no solamente se funda en eso. O sea, acá declararon por lo menos 10 testigos que dan cuenta de las agresiones de las que fue víctima Norma Vázquez. Cachetadas, apretones de cara con lesiones en su rostro, tal como lo dijera el querellante, la misma agresión de la que fue objeto previo a que la matara con el extintor. Por lo tanto, sus señorías, son situaciones completamente diferentes las que están fundamentando, por un lado, la agravante y por otro lado, la no concurrencia de una atenuante. Y aun cuando fuera el mismo hecho, nos sirve, pero para cosas diferentes. Y es igualmente válido desde el punto de vista de la política criminal. No hay que perder de vista, su señoría, que una circunstancia atenuante, como lo es la irreprochable conducta anterior, como lo leí en un libro hace un tiempo, le tiende un puente de oro a las personas que cometen delitos para rebajar sus sanciones de manera sustantiva. Por lo tanto, cuando yo tengo un acusado que claramente no ha tenido una conducta intachable, porque yo he acreditado que ha sido violento, que ha maltratado a una persona, cuando tengo a una persona acreditando reiterados hechos de connotación sexual, como es en este caso, ¿cómo puedo yo, su señoría, decir que esa persona goza de la irreprochable conducta anterior? O sea, de verdad, yo habitualmente uno la reconoce porque el extracto no tiene mácula, ¿ya? Y en ese sentido uno ve los delitos, esta persona no tiene ningún antecedente, yo le reviso su hoja de vida, y si tienen antecedentes como menores de edad, con sanciones muchas veces, no se le reconoce la irreprochable conducta anterior tampoco, más allá de cuál sea el criterio jurisprudencial. Pero es precisamente a través de la jurisprudencia que se ha ido construyendo esta circunstancia modificatoria. ¿Qué es lo que se entiende por irreprochable, por intachable? Yo creo que es cuando uno puede decir de una persona que jamás alguien podría decir de esa persona que ha hecho algo reprochable. Y en este caso no es así. No es así, su señoría, por lo que ya he señalado. Por lo tanto, creo de verdad que en este caso esas dos circunstancias modificatorias no concurren de ninguna manera. Y solamente mencionar el tema del mal causado, su señoría, me parece poco serio que se refiera al dolor de la mamá cuando se le mostró el reloj, o tal vez lo entendí yo mal de lo que dijo el defensor, pero no me parece. O sea, ese es un dolor que hay que respetar, ese es un dolor que está presente, que existe, no es una invención, no es una puesta en escena de parte de la familia, ni tampoco de los amigos que declararon en este caso. Así que solamente eso, su señoría. ¿Creyente, réplica? Muchas gracias, su señoría. Su señoría, la defensa hace esta diferenciación, ¿cierto?, entre el elemento objetivo y subjetivo de la supuesta atenuante del 11 número 9. Y el elemento subjetivo lo señala en la voluntad eventual de ayudar a esclarecer estos hechos. Pero vamos a la voluntad real, porque una cosa es lo que se dice en el deber ser y lo que se realiza. Y lo que se realiza son al menos 3 declaraciones distintas, incluso contradictorias, ya que hay una donde relata lo que ocurrió en la habitación y otra que no relata absolutamente nada porque dice no recordar. Y una en el juicio en donde vuelve a decir lo mismo, no recuerdo. Y coincidentemente con esto, la única que recuerda es la que la da en un contexto que no es penal, que es administrativo, que es en el sumario. A lo mejor no alcanzando a entender que aquella información eventualmente se podría cruzar y conocer. Pero lo cierto es que en lo de la investigación penal,
él jamás tuvo la más mínima voluntad de decir qué había ocurrido en esa habitación. ¿Por qué? Porque siempre su intención fue enturbiar esta situación, pasarla como un hecho puntual, un arrebato determinado a un momento. No olvidemos, y no podemos olvidar, que ese peritaje solicitado por la Fiscalía que se allana a la defensa, que no era esta misma defensa, además, esta defensa actual pidió excluirlo. Eso es la realidad. Y esta defensa actual señaló que no tenía mayor validez, porque no le habían hecho test. Sigamos con la voluntad real, la que manifestó o dejó de manifestar. Y la voluntad real y lo que dejó de manifiesto fue que negó rotundamente la existencia de un hecho que este tribunal dio por probado, que es este abuso sexual, violación frustrada. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es un acuerdo. Nos dice que la víctima mintió. Nos dice que Norma, esta mujer que se ha logrado retratar en este juicio como una persona de principios fuertes, potentes, esta persona empática, cariñosa, alegre, es más, que arriesga su vida con todo este miedo que ella tenía, porque ella pensaba que podía cambiar al Señor que le dio muerte. Y esa persona, el acusado, dijo que mentía. Esa es su voluntad real. Planeamos algo para yo irme de baja. Y esta defensa dijo que aquella versión era bastante válida, ya que también puso en duda la versión de la víctima. Y lo dijo la propia defensa al señalar que le parecía extraño que después de un intento de violación, la víctima se hubiese ido o hubiese permitido que él la llevara y que después se hubiese accedido a juntarse. Cuando tanto la doctrina como la jurisprudencia y como la ciencia misma nos han hablado de forma contundente respecto de el ciclo de la violencia, el círculo de la violencia y estas situaciones propias que provienen después del abuso. Pero es más, este tribunal, a pesar de esta negativa, dio por acreditado en base a la prueba vertida, totalmente ajena a lo dicho al imputado, la existencia de una agresión de carácter sexual. El imputado nada dice durante esta estadía en el motel y que considera el tribunal es previa al golpe con el extintor y por tanto con vida. Esa es la voluntad real. La voluntad real de este imputado es aquella. Todo lo demás fue esclarecido en base a la prueba. La hora de llegada del imputado a la ciudad de Linares es en base a un voucher de peaje. ¿Se encuentra dónde? En el vehículo. ¿Vehículo que entrega el imputado? El imputado jamás entregó el vehículo. El imputado intentó arrancar con el vehículo y el cuerpo de la hija de mis representados. Porque su intención era incluso desaparecer el cuerpo y el arma homicida. Porque al parecer, el daño, el dolor, el sufrimiento que hoy día tiene doña Norma y don Zenén no eran suficientes. Además tenía que no poder enterrar a su hija, de no ser por doña Claudia, que no le permite salir con el vehículo. Pero él de todas formas huye. Esa es su voluntad real. Su voluntad real se ve reflejada cuando limpia el sitio del suceso. Esa es su voluntad real. Cuando huye a un bosque, cuando se saca su ropa y las bota, cuando se compra casacas para estar en el frío, mientras huye. Esa es la voluntad real. Y esa voluntad claramente difiere de la intencionalidad de esclarecer algún hecho.
Ahora, el elemento objetivo, la versión del imputado no ha esclarecido absolutamente nada en este juicio. Se ha reconstituido todo en base a las versiones. En base a las versiones de quién, de los testigos, de la prueba vertida, de peritajes, del conocimiento científico. Todo aquello ha explicado los hechos. Hechos que han tenido que cubrir estas pericias, estas declaraciones y estas pruebas, debido a que el imputado volvió a decir en este juicio que no recuerda qué pasó dentro del monedero. No recuerda. Por tanto, objetivamente, no hay ningún tipo de colaboración al esclarecimiento del hecho. Lo que sí hay, y voy a insistir en aquello, es una agravante que tiene un peso total y completamente distinto a la irreprochable conducta anterior. Porque además no olvidemos que es un hecho negativo precisamente porque es lo mínimo que eventualmente la sociedad nos pide. No olvidemos que el derecho penal es de última ratio. Es decir, el reproche penal es el reproche que va más allá incluso de la normalidad. Es más, se ha discutido, por ejemplo, a personas de 70 años, si esta atenuante de la irreprochable conducta anterior tiene más poder o es más fuerte o de mayor entidad que cuando se tienen 24, 25, 30, en este caso 26 años, al momento de cometer el delito. 26 años. Podemos entender que aquella atenuante de entender la concurrencia del tribunal pesa lo mismo que una agravante en donde se causó reiteradamente daño y donde se maltrató reiteradamente a una persona. Evidentemente no estamos hablando de lo mismo. Evidentemente el peso es distinto. Y ya que el colega mencionó esta entrega del reloj, entrega la ponen porque él reconoce que es de la víctima, pero a él se le encuentra. La madre reconocía y conocía el reloj. Eso iba a quedar incautado de todas formas. Y todos vimos que la madre lo reconoció, con las lamentables consecuencias que habla el colega. ¿Mm? Por tanto, ¿qué colaboración tiene aquello? Cuando lo pillan, cuando lo encuentran, cuando se le encuentran entre sus ropas. Ninguna. Ninguna. Pero sí, y esto es relevante y es importante, sí busca, desde todas sus posibilidades, eludir lo eludible. No busque eludir el cuerpo, no puede. No busque eludir su participación, no puede. No puede. ¿Y no puede por qué? Porque está grabado, porque está reconocido, porque el cuerpo está en su vehículo, porque el taxista aparece, porque hay una orden de detención a las pocas horas directa a él. Es lo único que hace. Asumir lo que está obligado a asumir por el peso de la prueba. El resto lo trata de oscurecer, lo trata de nublar y de justificarse. Estaba mal por el estallido social, por su trabajo. Carabineros se equivocó al no haberle dado mayores ayudas. Eso es lo que busca el imputado y eso es lo que intenta. Y lo cierto es que acá no concurre la colaboración, sí concurre un agravante que pesa por sobre cualquier otra y sí está completamente de acuerdo a derecho. La pena establecida en la norma, que contempla la norma como es el perpetuo calificado. Porque creemos, sinceramente, en los dichos de doña Norma, la madre de la víctima. Este señor, si vuelve a quedar libre, va a volver a hacer daño. ¿Y por qué? Porque lo dijo toda la prueba. No tiene ningún tipo de arrepentimiento real. No tiene ninguna conexión emocional con nada, más que
sus propios deseos, sus propios objetivos y el cumplimiento de ellos más allá de cualquier límite, incluso matar a la persona que probablemente lo amaba. Bien, gracias. ¿Réplica, señor defensor? Sí, muy brevemente, señoría. En primer lugar, respecto de la reprochable conducta anterior, ya se dijo la opinión jurisprudencial mayoritaria. El fiscal está de acuerdo, el colega también están de acuerdo que es más o menos objetiva, ¿no? Por lo tanto, entendemos que al haber considerado, y voy a insistir en ese hecho, ¿no? Al haber considerado los hechos anteriores dentro del veredicto, este tribunal no lo puede considerar además para eliminar la posibilidad de una irreprochable conducta anterior porque están contenidos en este mismo derecho, o sea, en este mismo hecho. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, saber quién era la persona del imputado no es lo mismo que el esclarecimiento de los hechos. La norma no exige que el acusado esclarezca totalmente los hechos, solo requiere una colaboración sustancial de cierta relevancia. Y de cierta relevancia entendemos que todas las declaraciones han servido para acreditar su participación y el hecho. Eso no hay duda. Además de aportar una serie de pruebas él mismo para su imputación. Y lo que dice la colega tiene toda la razón. Las diligencias de sangre y de psiquiátricas las solicitó la Fiscalía, pero la defensa se allanó. Nunca se opuso a eso. Y han servido también para fundar la acusación. Y entiendo, señoría, que lo que estamos solicitando no es una absolución. Tampoco respecto de la irreprochable conducta anterior, a este tribunal le debería importar la opinión del Ministerio Público, puesto que estamos solicitando una opinión jurisprudencial ajustada a derecho. Es todo, señor. Bien. Respecto de materia de abonos, lo que está indicado en el auto de apertura, ¿algo más que precisar? Privado en prisión preventiva del 26 de agosto del 2020 y estuvo 3 días detenido desde el 23 al 25. ¿Eso es cierto? Es efectivo más todos los días que ha durado este juicio, señoría. Bien, a la fecha. Bien. Magistrado, él fue detenido el 22 de... Ya. Por si acaso, en horas de la tarde, como a las 6, 7 de la tarde. Vamos a dejar entonces precisado que se encuentra detenido, pronto privado de libertad desde el día 22 de agosto a la fecha. Ya. La lectura, como ustedes saben, quedó para el día 5 de enero. Para efectos de la notificación de la sentencia, su representado, don Gary, van a necesitar conectarse o va a ser a través de ustedes la notificación. Yo entiendo, señoría, que basta con que estemos nosotros para el día de la lectura y desde ya yo me quiero excusar, a mí me basta solo con la notificación de la sentencia. Bien, entonces dejamos constancia que se va a hacer la audiencia de la lectura, pero está presente que en definitiva el acusado que no va a comparecer va a ser notificado a través de sus abogados. Bien, ¿alguna otra cuestión que quieran solicitar? No, su señoría, gracias. No sé, señoría, gracias por la paciencia. Bien, habiéndose concluido entonces con todos los trámites correspondientes, se declara cerrado el presente juicio oral. Buenas tardes, que les vaya bien.